Buenos días, alumnos de segundo año de secundaria. Les saluda la profesora Sharon y nosotros Espino. En esta oportunidad vamos a comenzar el tema con la siguiente pregunta. ¿Qué es? Yo creo que la mayoría ya sabe qué es, ¿verdad? Lo que estamos observando es una célula. Ustedes saben que la célula es la mínima unidad de todo ser vivo. ¿Y ustedes recuerdan cuál es la rama de la biología que estudia a la célula? Es la citología. La citología es la rama de la biología que se encarga de estudiar la célula, según su estructura, según su forma, según su función. Existen dos tipos de célula. La célula procariota, la que no tiene núcleo, y la célula eucariota, la que tiene núcleo. Ejemplo de célula procariota, las bacterias. En la célula eucariota existen dos tipos, célula animal y célula vegetal. La célula animal se encuentra en todos los animales y la célula vegetal se encuentra en las plantas. La citología entonces va a estudiar a la célula. Entonces recordemos que la célula es la mínima unidad anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos. ¿Por qué es anatómica? Porque determina la forma del organismo. ¿Por qué es genética? Porque contiene todo el ADN, que es la información genética de un individuo. ¿Y por qué se dice que la célula es una unidad funcional? Porque en ella se lleva a cabo todos los procesos que permiten la existencia del ser vivo. A continuación vamos a conocer la reseña histórica sobre el descubrimiento de la célula. El personaje que ustedes observan en la pantalla es Zacharias Janssen. Él es el que descubrió el microscopio en el año 1590. El padre de la citología es Robert Hooke, porque él va a descubrir la célula en el año 1665 en una lámina de corcho. Él va a descubrir la célula vegetal. Robert Hooke, en su análisis a esta lámina de corcho, va a observar celdillas, a las cuales la va a denominar células. La palabra célula significa en latín pequeña cantidad. El siguiente personaje que vamos a estudiar es Leeuwenhoek. Él va a descubrir a los glóbulos rojos, los espermatozoides, protozoarios y bacterias en el año 1668. Robert Brown va a descubrir al núcleo de la célula en el año 1831. Y entre los años 1838 y 1839, Slender y Schwann van a proponer una teoría muy famosa, que es la teoría celular, que nos indica que la célula es la unidad estructural, genética y funcional de todos los seres vivos. ¿Qué nos quiere decir? Que todos los seres vivos están compuestos de células. La célula es la mínima unidad de todo ser vivo, pero cuando se juntan las células del mismo tipo van a formar un tejido. Y el tejido va a ser estudiado por una ciencia que se llama histología. Entonces, la histología es la rama de la biología que se encarga de estudiar los tejidos, o también se puede llamar a la histología como anatomía microscópica. La histología tiene dos ramas a su vez. La histología animal, que estudia todos los tejidos que conforman a los animales, incluso la histología humana, y la histología vegetal, que va a estudiar los tejidos de la planta. Nosotros en el cuerpo tenemos 4 tipos de tejidos: tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Y acá podemos ver el tejido vegetal, que está conformado por el xilema y el floema, que son vasos conductores, que están formados por el parenquima, que va a dar formación a las estructuras de la planta, ¿no? ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células que tienen el mismo origen embrionario y desempeñan la misma función. Tiene dos componentes: las células y la sustancia intercelular. Las células son aquellas unidades mínimas del organismo y la sustancia intercelular es esa porción inerte, mayormente puede ser líquida, semisólida o sólida. Nosotros tenemos 4 tipos de tejidos: el conectivo, epitelial, muscular y tejido nervioso. El tejido epitelial cubre y protege las superficies libres del cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Además, forman las glándulas. Un ejemplo de ellos, las glándulas sudoríparas.
quienes van a producir el sudor para enfriar el cuerpo cuando estés haciendo demasiada actividad. El otro tipo de tejido es el tejido conectivo. Sirven para la unión y relleno dentro del organismo. El otro tejido es el tejido muscular, que nos va a permitir el movimiento de nuestro cuerpo. Además, va a formar los músculos. Y los músculos van a realizar su función gracias a las proteínas actina y miosina, además del calcio. Es un tejido que nos va a aportar fuerza. El tejido nervioso va a detectar los cambios que se producen fuera del cuerpo y dentro del cuerpo, los cuales van a dar inmediatamente una respuesta a esa acción. El tejido nervioso se encarga de controlar las actividades conscientes e inconscientes del organismo. ¿Cómo se forman esos tejidos? Se forman aproximadamente a la tercera semana de haberse producido la fecundación. Recuerden ustedes cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, sucede la fecundación. Esa célula se va dividiendo hasta llegar a convertirse en un blastocisto. Este blastocisto a la tercera semana tiene 3 capitas. El endodermo, que es la capa profunda, el mesodermo, que es la capa media, y el ectodermo, que es la capa superficial. De cada una de estas capitas va a derivar órganos, sistemas y tejidos. Por ejemplo, del ectodermo, de esta capa superior, ¿qué tejidos derivan de ahí? El tejido epitelial, el tejido nervioso. Del mesodermo, que es la capa media, ¿qué tejidos derivan? El tejido epitelial, tejido conjuntivo y tejido muscular. Y del endodermo, ¿qué tejido deriva? El tejido epitelial. Vamos a comenzar a estudiar el primer tejido del cuerpo humano, que es el tejido epitelial. Es el tejido más simple que encontramos en el organismo. Su función es recubrir las partes externas e internas de nuestro organismo. Además, van a formar las glándulas. ¿Y cuáles son las características principales del tejido epitelial? Es que ellos poseen desmosomas, que son uniones intercelulares, que permiten la adhesión entre células. ¿Qué quiere decir? Que esta es una célula, esta es una célula. El desmosoma es como un pegamento que va a adherir a las células entre sí. El tejido epitelial posee escasa sustancia intercelular. Ustedes están observando un tejido epitelial. Lo que está de rosadito son las células y lo que está de blanco es la sustancia intercelular. Como ustedes verán, no tienen demasiada sustancia intercelular, sino que en cada región existe una mínima cantidad. La otra característica es que este es un tejido epitelial, ¿ok? Por decir, esta es una parte de la piel. Este tejido epitelial tiene una membrana que se llama membrana basal. El tejido epitelial va a poseer inervación. Si a ti te peñizcan, tú vas a sentir. ¿Por qué? Porque tu piel tiene nervios. Eso se llama inervación. El tejido epitelial carece de vasos sanguíneos, por eso se llama avascular, porque no tiene vasos sanguíneos. ¿Por dónde están los vasos sanguíneos? Por debajo todavía del tejido epitelial. Ahora vamos a estudiar las funciones del tejido epitelial. ¿Cuáles son sus funciones del tejido epitelial? Primero es protectora. ¿Por qué? Porque va a recubrir todas las superficies libres del cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos la mucosa oral. Función reproductora, porque va a formar los epitelios germinativos de los ovarios y testículos, lugares donde se van a producir los óvulos y espermatozoides. Va a recubrir los ovarios, lugar donde se producen los óvulos. Siguiente función, que van a ser sensoriales. ¿Por qué? Porque van a formar membranas, van a formar epitelios que van a captar las sensaciones. Por ejemplo, forma la membrana olfatoria y es la encargada de recepcionar los olores agradables y desagradables. Función absortiva, ¿qué significa? Que van a formar la membrana de los intestinos, las cuales son encargadas de absorber los nutrientes de la comida, como las proteínas, como los lípidos, como los carbohidratos, como las vitaminas. La otra función es secretora, que van a formar las glándulas. Por ejemplo, nuestra boca para que esté humedecida necesita la saliva.
¿Y qué glándulas producen la saliva? Las glándulas salivales. Existen de 3 tipos: parótida, submandibular y sublingual. Entonces, el tejido epitelial va a formar las glándulas. Función difusora. ¿Qué significa? Que va a participar en el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque va a formar a los alvéolos, va a recubrir a los alvéolos. Ustedes saben que los alvéolos es la estructura donde se intercambian el oxígeno con el CO2. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.